Hola, bienvenidos a La Cosecha Centro Cristiano y me da mucho gusto otra vez estar con ustedes y espero que la estén pasando bien donde quiera que estén y espero que nos estén siguiendo y puedan seguir con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando el libro de Juan y de todo lo que es los milagros de Jesús, y vamos a estar estudiando lo que son los milagros de Jesús. Pero en esta ocasión hemos estado estudiando los yo soy de Jesús. Y solo quiero voy a dar unos segundos para ver si otras personas se pueden conectar para no empezar tan rápido. Hola, bienvenidos una vez más. Quiero dar la bienvenida. Bienvenidos a La Cosecha Centro Cristiano. Mi nombre es Misael y hoy vamos a estar compartiendo otro tema más de quién es Jesús o lo que reclamó ser Jesús. Y hemos estado estudiando el libro de Juan y todo lo que conlleva cómo Juan quería describir a quién era Jesús y quién era Dios. Y podemos ver durante todas estas semanas que he estado hablando, hemos visto que Jesús es la luz del mundo, como Jesús es el que nos vino a iluminar nuestras mentes, a hacer esa luz que en medio de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, y como hemos visto cómo Jesús es nuestro buen pastor, que Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda. Y también hemos estudiado Jesús, yo soy como el pan de vida o el agua que sacia nuestra sed, y hemos estado hablando de todos estos temas y espero que puedan ser temas de interés para ti y los puedas compartir con otros y puedas compartir estos videos que hemos estado hablando. El día de hoy quiero compartirte el tema de yo soy el camino, la verdad y la vida, que dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan. Él les dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo para darte un poquito de trasfondo, te voy a platicar lo que estaba pasando en el capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús venía de lavar los pies a sus discípulos y les enseñó uno de los actos más grandes de humildad que cualquier persona podía hacer en ese tiempo. Y más los discípulos no querían que les lavara los pies, porque decían: ¿cómo tú, el Señor, o que dice que es Dios, nos va a lavar los pies a nosotros? Pero vemos, mientras que les estaba lavando los pies y estaba con ellos, y vemos un poquito más adelante, antes de que se acabe el capítulo 13, les empezó a hablar, ya que estaba como en intimidad con ellos, y les empezó a hablar de lo que iba a acontecer en el futuro, porque Jesús sabía que su hora de su muerte ya había llegado. Y les empezó a decir que a donde Él iba, que nadie podía ir con Él, o a donde Él iba nadie lo podía seguir. Y los discípulos estaban un poco desconcertados, estaban un poco confundidos y no sabían de qué se trata esto, por qué nos está diciendo esto. Ya hemos estado con Él durante 3 años, hemos visto los milagros que ha hecho, las sanidades que ha hecho, hemos visto cómo resucitado a los muertos y tantas cosas, y hemos visto que en Él hay palabra de vida, hay palabra de verdad, y todas estas cosas, estas emociones que sus discípulos estaban sintiendo, tenían un poco de temor porque sabían que Jesús los iba a dejar y estaban confundidos. En esta trama es donde el capítulo 14 empieza, y donde Jesús les está diciendo, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido triste o te has sentido preocupado por alguna situación que estés pasando, o alguna prueba o alguna enfermedad? ¿Alguna vez has estado en ese sentir de incierto, de no saber qué es lo que va a pasar al día siguiente o a la noche? ¿Alguna vez te has sentido así, te has sentido deprimido o con una tristeza tan grande? Pues podemos imaginarnos un poquito la trama que estaba sucediendo, ¿no? Donde Jesús les estaba diciendo: yo me voy,
pero tengo que hacer unas cosas, tengo que preparar un lugar para ustedes y cuando acabe, cuando termine, entonces regresaré. Pero ellos no estaban entendiendo todo esto, ¿verdad? Ellos estaban todavía confundidos y estaban todavía haciendo preguntas. Dice, los discípulos estaban muy tristes y confundidos, estaban llenos de inseguridad y de temor. Pero Jesús al verlos les dijo, en el capítulo 14 de Juan, voy a leer del versículo 1 al 7, si pueden seguir. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, uno de sus discípulos. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Sí? Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Bajo este versículo, Jesucristo los estaba como confortando a ellos, y él sabía que esta noticia de que él se iba a ir, de que él los iba a dejar, los iba a poner tristes. Pero Jesucristo sabía los corazones de sus discípulos, sabía los corazones de su gente, ¿verdad? Y él, a través de decir estas palabras, podemos ver cómo la sabiduría de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo sus discípulos, aunque no podían entender, pero todas estas palabras que Jesús les estaba diciendo los estaba confortando, ¿verdad? Y hoy solo quiero traerte un poquito de qué significa las palabras de Jesús, qué significa el camino, qué es la verdad o qué es la vida de la cual Jesucristo está hablando en ese versículo. Y vamos a estudiarlo de uno por uno y a ver si me pueden seguir. Jesús es el camino. La Biblia nos dice que Jesús es el camino. No nos está diciendo que Él es uno de los caminos. No nos está diciendo que Él nos está mostrando el camino. Jesucristo en este versículo está diciendo que Él es el camino, que Él es el único camino hacia Dios. En otros versículos se refiere a Él como el puente o el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Pero en este versículo Él nos está diciendo que Él es el único camino, que fuera de Él nadie ni nada nos puede llevar a conocer a Dios o nos puede llevar al Padre, como lo dice en ese versículo. ¿Alguna vez has escuchado algunos filósofos que te dicen que todos los caminos llegan a Dios, o que cualquier forma de religión, cualquier forma de pensamiento te puede llegar a conocer a Dios? Pero vemos que Jesucristo fue muy firme en sus declaraciones y él nos pudo decir, yo soy el camino. No hay nada ni nadie. Cuando se está refiriendo al camino ahí, se está refiriendo de que de un punto vas hacia otro punto, de una ciudad vas a otra ciudad, empiezas en un lugar y terminas en otro. Empezamos aquí en la tierra, pero Jesucristo es el camino entre Dios y nosotros, el camino que nos une con Dios, con el Padre. ¿Alguna vez has escuchado la expresión de todos los caminos llegan a Roma? A lo mejor muchos lo dicen sarcásticamente o en realidad sí lo creen, pero a través de las Escrituras podemos ver tú y yo que Jesús es el único camino. Literalmente esa expresión pasaba en esos días de Jesús y todo, cuando había muchos reyes o césares que le llamaban. Había más de 400 caminos que llegaban a la ciudad. Iban lo más lejos al norte era Alemania y lo más lejos al sur era hasta África. Y te puedes imaginar que como el imperio de los romanos era tan grande, todos esos caminos llegaban a la capital, Roma, la capital. Había más de 700,000 kilómetros de camino. Y por eso ahora esa expresión la usamos o la usa mucha gente, de que todos los caminos llegan a Roma. Pero tú y yo, como cristianos y como hijos de Dios, sabemos que ninguna otra religión, ningún otro camino, ninguna otra filosofía nos puede dar esa conexión con el Padre, solo Jesucristo. Y eso es lo que quiero traerte hoy. Quiero que puedas entender
que nada ni nadie nos puede llegar a conocer a Dios, nos puede llevar al Padre, solo Jesucristo. Y Él es el único camino, el único mediador para que tú y yo podamos conocer a ese Dios del cual habla la Biblia también. Dice, la Biblia nos dice que Jesús es el único camino o puente entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús, y es el hombre Cristo Jesús, él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios les dio al mundo en el momento preciso. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros lo conocemos con otras, en la versión Reina Valera, pero a mí me gusta poder escudriñar otras versiones, o casi todos los versículos que le doy para que puedan tomar nota o referencia son de la Nueva Traducción Viviente, y para que podamos ver otras expresiones, otras palabras, pero que al fin y al cabo dicen el mismo mensaje. So, Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Si tú has encontrado ya a Jesús, déjame decirte que estás en el camino correcto. Si ya has aceptado a Jesucristo, bienvenido a la familia de Dios, y te felicito porque aunque a lo mejor no lo sabes todo, a lo mejor yo tampoco lo sé todo, pero estamos en el lugar indicado, en el lugar correcto, como les decía el versículo anterior, estamos en el momento preciso. En Juan 4:7 nos dice, Jesús le dijo a Tomás, uno de sus discípulos, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Él les estaba diciendo, ustedes han estado conmigo, ustedes han vivido conmigo, han caminado conmigo, yo les he estado enseñando. Y como que ellos todavía no entendían, pues, que como que no realizaban en su mente o en su corazón que Jesucristo era Dios mismo. Y aunque veían sus milagros y creían en todas estas cosas que Él hacía, como que se les hacía difícil aún así. Pero Jesucristo les está diciendo que si lo conocen a Él, también conocen al Padre. Si lo han visto a Jesús, también han visto al Padre, ¿verdad? Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 9, dice, le dijo a otros de sus discípulos, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y qué mejores palabras, ¿verdad? que estas, que el mismo Jesucristo nos está diciendo. No hay otro, ¿verdad? Y hemos visto durante muchas décadas, durante muchos siglos, que muchas otras personas, muchas otras religiones han dicho, este es el camino, este es el lugar correcto, ¿verdad? Pero podemos ver que durante todas estas generaciones nadie jamás ha hecho lo que Jesús ha hecho. Puedes tener dos definiciones de Jesús, como que Él es un loco, un maniático, o puedes creer que lo que Él dice es la verdad, que Él dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solo hay dos opciones, pero hoy quiero presentarte esta, que tú y yo sepamos y podamos entender que Jesucristo es el único camino, la única persona que nos puede llevar a conocer al verdadero Dios. No hay nada ni nadie más. El libro de los Proverbios también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué caminos andas tú el día de hoy? ¿En qué lugares andas tú el día de hoy? Yo sé que la semana pasada estuve compartiendo del buen pastor y que a veces que Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero hoy estamos hablando de otro tipo de camino, sino que Él es el camino, Él es el único puente, el único mediador para nosotros. Dice, algo muy importante de recalcar es que desde que la humanidad entró en pecado, sucedieron tres cosas. El hombre tuvo muerte espiritual, perdió su comunión con Dios y su conocimiento de Dios. A ver si te puedes recordar. Tuvo muerte espiritual, perdió su comunión con Dios y su conocimiento de Dios. Jesucristo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Como ya lo hemos visto anteriormente, Él vino a morir por nosotros en la cruz, Él vino a morir por nuestros pecados, pero Él vino a reconciliarnos con Dios. Por eso me encanta este versículo que dice que Él es el camino, ¿verdad? Él es el mediador, el versículo anterior que hemos leído. Dice, Él es el puente
y a través de Él podemos llegar a tener vida espiritual. Ya no tenemos muerte espiritual, pero ahora en Cristo podemos tener vida espiritual, podemos tener esa comunión personal con Dios, como nos dice también la Biblia. Y podemos empezar a conocer de Él, ¿verdad? A través de las Escrituras, leyendo su palabra, podemos empezar a conocer quién es Dios, cómo es Dios, y Dios mismo nos va revelando, ¿verdad? A través de las Escrituras, de su palabra, quién es Él. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? De que cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, y dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, como vamos viendo cómo Dios nos va llevando, ¿verdad? De un lugar a otro, aunque no en perfección todavía, pero vamos viendo cómo Jesús nos va dando a entender, nos da sabiduría, nos da entendimiento para todas estas cosas. Recuerden esto, Jesús es el único camino, ¿verdad? Jesús es el único camino y la verdad. Jesús es la verdad. Al decir que Jesús es la verdad, en este versículo él está diciendo que Él es la verdad absoluta. No hay otra verdad, no hay otro camino, otra verdad que es como Jesucristo. En este versículo está diciendo que Él es la verdad absoluta, no hay nada más. Hay unas caricaturas o unos animes en países asiáticos que siempre hablan de un universo relativo, de una verdad que puedes viajar al pasado, que puedes viajar al futuro, pero a través de estas escrituras, y hay muchas religiones que también creen en todas estas cosas, pero a través de las escrituras podemos ver que Jesucristo es la única verdad absoluta que hay. Durante siglos y siglos, durante décadas y generación tras generación, vemos cómo la palabra de Dios, la escritura, por ejemplo, de punta a punta, la Biblia habla de Jesús y habla de su historia de amor para con la humanidad. Y hemos visto que hay muchas cosas que están pasando en el mundo que fueron escritas en la Biblia, y lo que está pasando hoy en el mundo ha sido escrito en la Biblia, y lo que va a acontecer en el futuro ya está escrito en la Biblia y nos muestra lo que va a pasar en el futuro. Jesucristo es la verdad, es la única verdad, no hay otra. No sé si te has fijado, a veces hay muchos científicos, muchos filósofos, o inclusive gente que también pertenece a otras religiones, astrónomos, astrólogos, lo que tú quieras, pero algo que sea de la ciencia. Siempre durante años pensaban, por ejemplo, la velocidad de la luz, que era tan rápido, tenían una medida para ella, pero hoy vamos encontrando que no es cierto, que se puede medir de otras maneras, que se puede medir con otras cosas. O por ejemplo, había otros que pensaban que abajo del mar no había sonidos, y vemos cómo a través de los años han surgido aparatos nuevos, o más cosas más avanzadas, y hemos visto cómo sí hay sonidos bajo el mar, cómo se comunican los delfines, y muchas otras cosas. Que podemos ver que hay muchos científicos que por años decían, esta es la verdad, y llegaba otra persona o llegó otra persona y pudo encontrar otra cosa diferente, y vemos como esas verdades que nosotros le llamamos verdades relativas no son tan importantes, o no son tan trascendentes como la vida de Jesucristo y su persona, ¿verdad? Porque Él dijo que Él era la verdad, que en Él tú y yo podemos encontrar la única verdad, y eso me llena de paz, me llena de gozo, porque al leer las Escrituras, al leer su palabra, yo puedo saber que lo que está escrito es su verdad, es la verdad plena, y tú y yo podemos tener esa vida abundante, como lo estaba diciendo mi hermano el domingo. Podemos encontrar esa plenitud, podemos encontrar la paz, podemos encontrar gozo a nuestros problemas, a nuestras frustraciones, y a través de las Escrituras, y ver cómo nos habla de Jesucristo a través de cada uno de estos libros, podemos encontrar esa verdad y esa paz de la que nos habla. Hay 3 preguntas que nosotros como seres humanos nos hacemos, y son casi las 3 preguntas que siempre salen a relucir cuando hacen preguntas de la existencia y de todo, y de dónde venimos y todo eso. Hay 3 preguntas. Una es, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y a dónde voy? ¿Alguna vez te has preguntado estas en alguna etapa de tu vida? Estas preguntas, porque
como seres humanos nunca hemos ido al cielo, o nunca hemos ido al infierno, o solo hemos estado aquí viviendo, ¿verdad?, en esta tierra, y todas esas preguntas las tenemos, y yo sé que cada uno de nosotros por alguna vez nos hemos hecho estas preguntas, pero hoy quiero decirte que en la vida de Jesucristo, en las Escrituras, en la palabra de Dios, tú y yo podemos encontrar la respuesta no solo a estas preguntas, sino a muchas más, ¿verdad?, que tú y yo podamos tener, porque en ella, en la Biblia, en las Escrituras, en la vida de Jesucristo, se encuentra todo lo que tú y yo necesitamos como seres humanos. Recuerda, Jesucristo es el camino y Él es la única verdad, la verdad absoluta. Jesucristo fue y ha sido el único hombre que reclamó ser Dios. Si me puedes acompañar con eso, y en algunos versículos él mismo lo decía, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy uno con el Padre. O si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, conoces de Dios. Y nadie ni nada ha dicho eso. Inclusive muchos líderes religiosos, a lo mejor tú puedes haber escuchado del budismo o del hinduismo y muchas de estas religiones. Por ejemplo, Buda antes de morir dijo: busquen la verdad, porque él mismo no la había encontrado en toda su religión, en toda su forma de pensar, de la filosofía, todo eso. Él mismo no había encontrado la verdad. En el momento de su muerte, él le dijo esto a sus discípulos o a las personas que lo seguían: busquen la verdad. Confucio dijo: déjenme decirles que yo no soy el camino. ¿Y qué te puede dar a entender esto? La única persona que ha dicho que Él es Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, ha sido Jesucristo. Y Él es el único por el cual tú y yo nuestros pecados pueden ser perdonados a través de su sacrificio en la cruz. Y el sacrificio de Jesucristo es lo único que Dios acepta como forma de pago para nuestros pecados y para nuestras maldades. Nada ni nada de lo que tú y yo podamos hacer es suficiente, sino solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Lo has invitado a que sea parte de tu vida? ¿Que sea el Señor? ¿A que sea tu Salvador? ¿A que sea tu buen pastor? ¿Lo has invitado a tu vida? ¿Le has pedido a Él que pueda entrar en tu corazón, que pueda entrar en tus pensamientos? ¿Que sea el que dirija tu vida? En Colosenses 1:26 al 27 nos dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y los gentiles quiere decir para todos los que no eran judíos, o todos nosotros aplicamos ahí. Para ustedes los gentiles. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Una vez más, si tú ya has aceptado a Jesucristo en tu corazón y has dejado que Él sea el Señor de tu vida, y has experimentado cómo Él es en realidad el camino, Él es la verdad y Él es la vida, te felicito. Y yo sé que a lo mejor vamos empezando en esto, o a lo mejor tienes pocos meses o pocos años, pero Dios es fiel y Dios es justo, ¿verdad? Y Él nos perdona y Él nos restaura de muchos pecados, ¿verdad? Y también si tenemos preocupaciones o inseguridades, especialmente en el día de hoy, no solo por la pandemia, ¿verdad? Pero por la inseguridad que hay en el mundo, la corrupción que hay en este mundo, todos los sistemas de democracia, cómo se están desvaneciendo, ¿verdad?, el día de hoy, y tantas cosas. Muchos países que los niños están muriendo de hambre, o continentes enteros que están sufriendo muchas cosas, y en medio de todas estas cosas, que tú puedas entender que Jesús es el camino que te lleva a la salvación, que te lleva a la vida eterna, y que en Él puedes encontrar la paz, que la misma escritura dice que una paz que sobrepasa tu entendimiento, mi entendimiento, y todo lo que
todas las clases de yoga que puedas tener, todas las clases de descanso que puedas tener, todas las horas de dormir que puedas tener, va mucho más allá y en Él podemos descansar y Él nos puede dar ese descanso para todos nuestros problemas y no solo eso, pero nos puede dar la vida eterna, nos puede dar la salvación y nos puede llegar a conocer, nos deja que conozcamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sabemos que Jesús es el camino y Jesús es la verdad y también ahora vamos a ver Jesús es la vida. ¿Sí? Esta palabra no solo tiene un significado literal, sino también espiritual. Esta declaración nos dice que Jesús no solo es el creador y el autor de la vida, sino que también Él es la vida eterna. Recuerda esto. En esta declaración nos dice que Jesús no solo es el creador y autor de la vida, sino que también Él es la vida eterna. En Juan capítulo 1, versículo del 3 al 4 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 6 nos dice: pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Una vez más, Él es la vida, porque en Él hay la vida, ¿verdad? Él estuvo en el principio de la creación. Él estuvo cuando el primer hombre, ¿verdad? Él sopló vida al primer hombre. Él ha estado durante todo este tiempo, ¿verdad? Y se ha estado mostrando y vino en forma de hombre también. Y quiero que puedas entender eso, que en Él hay vida, que Él es la vida. La persona de Jesucristo no encontramos la vida, sino que Él es la vida. En Él es la fuente de vida eterna, como dice otro versículo también. Dice, en el principio la Biblia nos dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Fue el hombre un ser viviente, como dice en el capítulo 2. No solo vida física, sino también vida espiritual y vida eterna. El hombre lo tenía todo y no le faltaba nada. Era un ser perfecto a los ojos de Dios. Pero cuando el pecado vino a la humanidad, nos trajo la muerte física, la muerte espiritual y muerte eterna. Y vemos cómo todas estas cosas han jugado un papel muy importante durante todo el transcurso de la humanidad. Que morimos físicamente, el cuerpo se desgasta, más los hombres porque son los que trabajan más, son los que se mueren más rápido. Pero y también muerte espiritual, ¿verdad? Y muerte eterna, como dice la Biblia, que los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y mueren en esta vida, pasarán su vida y la eternidad en una muerte espiritual, en una muerte eterna, ¿verdad? Sí, que pasarán a estar en el infierno. Pero hoy podemos ver cómo a través de la vida de Jesucristo, todo es esa muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, todo eso Jesucristo lo vino a cambiar. Él vino a transformar todo eso. Él vino a quebrar todas esas cosas que el diablo, el enemigo, hizo a través de Adán y Eva, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ver la relación que hay entre esto que te he estado diciendo. Con la venida de Cristo al mundo, Dios reconcilió a la humanidad con Dios. Por eso ahora cuando decimos que aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora puedes conocer de Dios. Ahora tú y yo podemos ir delante del Padre orando con nuestras peticiones, podemos hablar con Él directamente, porque a través de Jesucristo, el mediador, ese puente, nosotros podemos ir al Padre, ¿verdad? Y podemos hablar con Él, y podemos pedirle, y podemos orar a Él. Pero también a través de las Escrituras podemos conocer un poco más amplio la persona de Jesucristo y lo que es Dios, el Espíritu Santo y todas estas cosas que a veces tenemos preguntas. Pero entre más tú y yo leamos su palabra, entre más tú y yo leamos sus Escrituras, Dios va a darnos más conocimiento, Dios nos va a dar más sabiduría para saber cómo vivir nuestras vidas hoy aquí en la tierra y el día de mañana, ¿verdad? Lo que ya pasó, ¿verdad? Que Jesucristo ya nos perdonó.
nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Ya lo sabemos y quiero que lo puedas tener también en tu mente, que el sacrificio de Jesucristo pagó por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los que vamos a cometer aún. Pero con la venida de Cristo al mundo, Dios reconcilió a la humanidad, nos reconcilió a nosotros con Dios. Jesucristo fue el único hombre justo en la tierra y no cometió ningún pecado. Él ha sido el único durante toda esta humanidad, durante todo este tiempo, que no cometió pecado. El único hombre justo, como lo llama la Biblia, que no cometió ningún pecado. Cumplió la ley que tú y yo no pudimos obedecer o cumplir, y pagó el máximo precio, muerte de cruz, como lo dice la Biblia, para darnos vida y reconciliarnos con Dios. Entonces, Él no tuvo pecado, fue el hombre más justo. Él obedeció la ley al pie de la letra. Y eso fue algo que tú y yo no pudimos hacer en nuestra humanidad, pero Jesucristo, hombre, sí lo pudo cumplir, sí lo pudo llevar a cabo. Y él sabía, él ha sido el único hombre que ha sabido su propósito desde que llegó a esta tierra, porque él ya sabía que venía para morir por mis pecados, por tus pecados, que él venía para redimir a la humanidad de su pecado, de su maldad, para darnos una vida espiritual, una vida abundante y una vida eterna para nosotros y para poder estar en comunión con Dios. En Juan 19:30 nos dice que después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese momento de la crucifixión, de la cruz, cuando Jesucristo estaba padeciendo todos estos dolores y él estaba siendo torturado y todo esto, podemos ver que antes de decir unas palabras, le trajeron una esponja con vino para que la bebiera, ¿verdad? Con vinagre. Y entonces él dijo: todo está terminado. Y fue cuando ya entregó su espíritu, como dice la Biblia. Para nosotros eso significa que tu deuda de pecado y mi deuda de pecado ya está pagada, que todo ya está, toda esa deuda de pecado que tú y yo, que Dios en su ira, tú y yo podemos pagar y podemos morir eternamente. Jesucristo vino a cubrirnos, ¿verdad? Con su muerte y su resurrección. En Él podemos encontrar esa vida. A través de su muerte y de su resurrección, hoy tú y yo podemos ser salvos, podemos encontrar esa vida que la Biblia habla. Toda la deuda está pagada. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer esto, sino, como siempre lo he estado diciendo, es un regalo. Es algo gratuito de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Que entregó a su Hijo a la humanidad por nuestros pecados. Para nosotros eso es lo que significa, que tu cuenta de pecado, tu deuda de pecado, y ya toda está pagada. No sé cuáles sean tus temores, no sé cuáles sean tus preocupaciones, no sé en qué estás pensando en este momento, no sé si tienes trabajo, no tienes trabajo, o si has estado en casa por mucho tiempo y ya te sientes ansioso. Pero hoy quiero decirte que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que en Él podemos tú y yo encontrar todo lo que hemos estado necesitando. Y Jesús es lo único que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Si tú y yo hemos aceptado su sacrificio, si tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, te puedo garantizar de que ya no necesitas hacer nada, que tus pecados y tus maldades están perdonados. Pero hay algo que quiero decir. Si no has hecho esta declaración de fe de que Jesús es tu Señor, al final quiero hacerla una oración pequeña, ¿verdad? Y para irte guiando con eso. Pero recuerden, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único camino, como nos dice la Biblia, el único camino, la verdad absoluta y la única persona que nos puede traer vida eterna para nosotros, para nuestras almas, para nuestro descanso. Y en Él podemos descansar de todo lo que este mundo a veces nos daña, nos hiere, nos maltrata. En Él podemos encontrar toda nuestra satisfacción
Él puede ser ese buen pastor del cual nos habla el Salmo 23, ¿verdad? Que Él nos cuida, Él nos abraza, Él nos mantiene. Con eso quiero dejarte el día de hoy. Recuerda eso: Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la próxima semana vamos a estar estudiando Él es la resurrección y la vida. Y te animo para que nos sigas escuchando, nos sigas viendo y puedas compartir estos videos. Déjame, antes de irme, a hacer una oración. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, siempre quiero tomar una oportunidad para poder darte esta invitación, porque no es algo que te voy a forzar o es algo que te voy a imponer, sino es una invitación y es como Jesucristo siempre lo ha puesto, ¿verdad? Es un regalo y todo lo que tú y yo tenemos que hacer es tomarlo, ¿verdad? Pero si nunca lo has hecho y quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, solo haz esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados y de mis maldades. Te pido que entres en mi corazón y me cambies. Sé el Señor de mi vida. Sé el dueño de mi vida. Sé mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que fue una oración pequeña, pero si la hiciste de todo corazón, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y te felicito por esta decisión que has tomado. Y por las otras semanas, nada más te he felicitado, pero si algo Dios ha puesto en tu corazón, si ha puesto una semilla o ha cambiado algo o has pensado algo diferente de todo esto que te he estado comentando o hablando, te quiero pedir que nos dejes un comentario en este post, en este video, que nos dejes tu comentario, que nos dejes saber si tú pudiste hacer esta decisión, o si tienes algún otro comentario, déjanoslo saber y vamos a poderlos ver y podemos estar alegres y contestarte, y te podemos dar un poquito más de instrucciones de qué es lo que sigue después de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y recuerden de seguirnos en Facebook. No se olviden de darle like a la página y de seguirnos ahí y de poder compartir estos videos. Yo sé que no son muy temáticos, muy teológicos, pero espero que haya puesto algo en tu corazón y te haya dado algo para pensar diferente, y que te puedan animar en tu fe en este tiempo que estamos pasando de muchos problemas, de muchas dificultades, pero que sigan incrementando tu fe y que tú y yo podamos seguir dependiendo de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Recuerda que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Mañana también no sé si mi papá va a salir el viernes, pero pues los esperamos y espero que estén atentos a todos los videos que hemos estado haciendo durante estas semanas. Dios les bendiga.